Ahora sí. Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Agradecemos a todos por su puntualidad y valioso tiempo que nos brindan semana a semana. Hoy, martes 11 de marzo, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes de Justicia. Mi nombre es Jimmy Torres y saludo la presencia en esta oportunidad de la doctora Jennifer Barzola Pillaca, a quien agradecemos el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Recibe usted, doctora, un cordial saludo de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Jimena Pinto Lafuente. El saludo asimismo se extiende al público conectado que nos acompaña el día de hoy. El tema que presentaremos esta tarde titula Control de admisión de medios probatorios a propósito del Acuerdo Plenario 3-2023. La presente actividad tiene como finalidad analizar los aspectos clave de la admisión de pruebas en el proceso penal, especialmente en relación con las nuevas directrices establecidas por la Corte Suprema. A través de esta conferencia se abordará la importancia del control riguroso de los medios probatorios para garantizar el respeto al debido proceso y la legalidad en el marco de los juicios penales, asegurando que solo se admitan pruebas pertinentes y obtenidas de acuerdo con las normativas legales vigentes. En relación a la ponencia de nuestra expositora, he de mencionarles, estimados participantes, que contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello se abrirá un espacio para una breve ronda de preguntas. Presentamos entonces a nuestra ponente invitada. La doctora Jennifer Barzola es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por esta misma casa de estudios, doctoranda en Derecho por la Universidad de Girona en España, especialista en obtención, interpretación y valoración de la prueba por la Universidad de Salamanca, también en España. Miembro de la Red Internacional de Jóvenes Juristas en Derecho Probatorio Probaticius en Girona, España. Autora de diversos artículos en Derecho Procesal Penal en revistas como Actualidad Penal y Gaceta Penal. Expositora en eventos académicos nacionales e internacionales. Ha participado en la Clínica Jurídica de Contrainterrogatorio en Medellín, Colombia. Ex abogada del área de crimen organizado de la Procuraduría Pública especializada en tráfico ilícito de drogas. Es un gusto tenerla con nosotros esta tarde, estimada doctora Barzola. Bienvenida a los Martes de Justicia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos. Estoy muy agradecida por la gentil invitación del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia. Para mí siempre va a ser muy grato poder compartir espacios académicos como el del día de hoy, los martes de justicia, donde podamos discutir algunas instituciones jurídicas, instituciones procesales que nos permiten o que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, el día de hoy yo voy a abordar los aspectos más relevantes que ha tocado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3 del 2023. ¿Sí? Este acuerdo plenario considero que es de bastante relevancia porque ha suplido algunos defectos que el legislador ha dejado al momento de realizar algunas regulaciones y en específico, y en este caso en concreto, respecto de la admisión de los medios probatorios. Y yo quisiera iniciar el desarrollo de este tema o de este acuerdo plenario con la siguiente interrogante, ¿no? ¿Podemos darle el mismo plazo, que me parece que es un punto bastante relevante que resuelve la Corte Suprema en este acuerdo plenario? Es que le podemos otorgar el mismo plazo para poder absolver el requerimiento acusatorio y consecuentemente presentar los medios probatorios en un proceso común, en un proceso complejo y en un proceso de crimen organizado, porque ¿qué es lo que nos dice el Código Procesal Penal? 10 días para absolver el requerimiento acusatorio, ¿cierto? Pero no hace distinción de si se está ante un proceso común, uno complejo o uno de crimen organizado. No existe distinción. Los 10 días son para cualquier tipo de proceso. Pero sin embargo, nuestro Código Procesal Penal sí señala plazos distintos cuando estemos en un proceso común, en un proceso complejo y en un proceso de crimen organizado. Entonces, esta deficiencia en la redacción de nuestro legislador en este aspecto lo viene a suplir, mejor dicho, lo viene a sanear la Corte Suprema. Porque básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Es evidente, no puedes darle los 10 días a la defensa para que pueda absolver el requerimiento acusatorio en un proceso común, por ejemplo, un tomo, dos tomos de una carpeta fiscal,
a que ese mismo 10 días para un proceso complejo. Un proceso complejo, ¿cuántos tomos de carpetas tienen? No van a tener 3, 4, 5 tomos. Eso es imposible. Bajo esa lógica no sería complejo, sería un proceso común. Y peor aún, un caso de crimen organizado, 10 días a un caso de crimen organizado es ilógico. Entonces, aquí aborda este defecto de la disposición normativa de nuestra norma la Corte Suprema y obviamente nos da una solución. Esto es uno de los aspectos relevantes que el día de hoy voy a señalar. Pero eso es una pequeña introducción para poder ingresar a los puntos relevantes que ha desarrollado este acuerdo plenario, la Corte Suprema en este acuerdo plenario 3 del 2023. Entonces, dicho esto, habiendo realizado esta introducción, vamos con desarrollando los puntos más relevantes de este acuerdo plenario, que aborda lo que es la etapa intermedia, específicamente el control de admisión de medios de prueba. Este acuerdo plenario busca brindar pautas de interpretación en relación a la admisión de medios probatorios en una audiencia preliminar de control de acusación. En el presente acuerdo plenario se van a abordar dos puntos relevantes. Primero, el objeto de prueba y los límites generales al derecho a la prueba. Y segundo, la proposición de los medios probatorios en esta etapa del control probatorio. En cuanto al primer punto, referido al objeto de prueba y los límites generales del derecho a la prueba, se desarrollan dos aspectos. Primero, todo lo relacionado a qué se prueba y cuál es el objeto de prueba. En cuanto a la primera interrogante, ¿qué se prueba? Básicamente, la Corte Suprema nos dice que lo que en un juicio oral se va a probar son las afirmaciones fácticas sobre los hechos materia de imputación, pena, medidas de seguridad, reparación civil y comúnmente que vendría a ser lo que conocemos como objeto de prueba. Obviamente también se va a probar aquello que la defensa, aquellas afirmaciones que la defensa realice para poder contradecir estas imputaciones que realiza el Ministerio Público. Esto es lo que vendría a ser el objeto de prueba desde la perspectiva del Ministerio Público. Y en base a ello, en base al principio de libertad probatoria, estas afirmaciones de hechos pueden ser acreditadas de cualquier modo, por cualquier medio de prueba, pero siempre y cuando se encuentren permitidos por ley, ya sea medios probatorios típicos, es decir, lo que nuestro Código Procesal no lo señala, por ejemplo, una documental, una testimonial, una pericia, qué sé yo, aquellos que están regulados en nuestro Código Procesal Penal, como aquellas pruebas de carácter atípico. Básicamente lo que nos recuerda la Corte Suprema es que en el proceso penal no hay una limitación para poder acreditar un hecho. No estamos ante un listado taxativo. Vas a poder acreditar tus afirmaciones de hecho como para, siempre y cuando utilizando aquel medio, aquel documento, que la ley no te lo prohíba. Es decir, todo lo que no está prohibido está permitido en este escenario. Eso es lo que nos recuerda la Corte Suprema porque ya lo sabemos, ¿no? Nos dice, no existe un principio de taxatividad, sino de libertad probatoria en el proceso penal. El otro aspecto relevante que aborda la Corte Suprema en este acuerdo plenario está relacionado a la prueba ilícita. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis en razón a lo que aborda la Corte Suprema o lo que trae a colación el tratamiento de la prueba ilícita en este acuerdo plenario es ¿cuántas etapas tiene el proceso penal para poder excluir una prueba ilícita? ¿Cuántas, en cuántos momentos del proceso penal ustedes creen que nos brinda, conforme nuestro Código Procesal Penal está redactado, para poder excluir la prueba ilícita? Porque aquí la Corte Suprema lo aborda, lo desarrolla, pero hay un punto que considero que también es importante tener en consideración para poder excluir la prueba ilícita en un proceso penal. Obviamente, lo que desarrolla aquí la Corte Suprema es la etapa para poder excluir la prueba ilícita de un proceso penal es el control probatorio. ¿Pero esa es la única etapa? No. Considero que no. Considero que conforme está regulado el tema de la tutela, es un medio, es un mecanismo a través del cual también podemos excluir una prueba ilícita. No solamente creo yo que puede hacerse en la etapa del control probatorio.
Y un escenario más, o una etapa más, o una fase más que la Corte Suprema nos dice que se puede excluir la prueba ilícita, es cuando, pese a que tú has solicitado tu exclusión en la etapa del control probatorio, y el juez de investigación preparatoria ha decidido admitirla, pese a que tú lo has cuestionado y la has catalogado como ilícita, y lo manda a juicio oral para que ésta se desarrolle, nos dice la Corte Suprema. Pues bien, si estás en ese escenario, lo que debes de hacer es darle a conocer al juez de juzgamiento que esa prueba tiene la calidad ilícita. Considero yo que se debe de hacer a través de un incidente. Un incidente, señalarlo, al darle a conocer al órgano jurisdiccional de juzgamiento y decirle que se está ante una prueba ilícita, que ésta se ha cuestionado en la etapa probatoria, es decir, en la etapa intermedia, etapa de control probatorio, pero pese a eso se ha admitido. Por lo tanto, usted no debe ni de actuarla. Eso es lo que básicamente nos dice la Corte Suprema en este acuerdo plenario. No la utilices, no la actúes. O sea, no es que no la valores, porque para valorarla tienes que actuarla. No, la Corte Suprema dice, el juez de juzgamiento debe inutilizarla. Pero para eso, ¿quién tiene que generar un incidente? Es la defensa, o ya sea el Ministerio Público, si supongamos que se le admite a una prueba ilícita a la defensa, ¿cierto? Entonces yo considero, en razón a lo que desarrolla la Corte Suprema, al momento de abordar la prueba ilícita, que se tendríamos en el proceso penal 3 estadios para poder excluir una prueba ilícita. Primer estadio es a través de la tutela. ¿Sí? El derecho a la prueba, si es ilícita, tiene que expulsársela, ¿cierto? Entonces, al ser este un derecho fundamental, el derecho a la prueba, puedes hacerlo a través de la tutela. Pero si no lo hiciste en ese momento, ¿cuál es el segundo momento? El segundo momento considero que debe ser a través del control probatorio. Y el último momento considero que se realiza conforme lo que ha desarrollado la Corte Suprema en este acuerdo plenario, es en la etapa de juzgamiento generándose un incidente. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema al momento de abordar lo que es la prueba ilícita en cuanto al juicio de admisibilidad probatoria? En este punto se aborda las manifestaciones o las formas de cómo se presenta la prueba ilícita, porque aquí la Corte Suprema nos dice, todo esto, este es el género, que vendría a ser la prueba ilícita. Y dentro de la prueba ilícita, como sus manifestaciones, vamos a encontrar la prueba prohibida por ley. ¿Qué más vamos a encontrar? La prueba realizada en forma distinta a la regulada por ley, que está referida básicamente a la prueba documental, y la prueba inconstitucional, es decir, prueba ilícita y sus manifestaciones. Prueba inconstitucional, prueba realizada en forma distinta a la regulada por la ley y la prueba prohibida por la ley. A ver, y dentro de la prueba prohibida por la ley, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice la Corte Suprema, está lo notorio. Es decir, cuando estamos en un supuesto de un hecho notorio que no necesita ser acreditado en la etapa de juzgamiento. Y por lo tanto, el juez de investigación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es rechazarla, inadmitirla. Un ejemplo de ello es las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica vigente, lo que es objeto de cosa juzgada. Ello no es necesario, eh, estos, tanto lo notorio, la máxima de la experiencia y la prueba imposible van a estar dentro de la prueba prohibida por ley. En este escenario, lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria es inadmitirlo. En cuanto a un ejemplo específico de lo notorio, es la norma vigente. La norma vigente tú no lo puedes acreditar en una etapa de juzgamiento. Ante ese escenario, el juez lo que tiene que hacer es inadmitirlo. Entre las máximas de la experiencia, ¿cómo lo define la Corte Suprema? Nos dice que no son hechos, sino son definiciones o juicios hipotéticos de un contenido general procedentes de la experiencia, pero no tienen que ser de una experiencia particular, sino de una experiencia generalizada. ¿Sí? Y la prueba de lo imposible, un ejemplo de ello es, por ejemplo, tú solicitas la declaración de un testigo que ha fallecido. Es algo de imposible consecución. Ejemplos como ellos plantea la Corte Suprema en este acuerdo plenario. Ahora, en cuanto a la prueba realizada en forma distinta a la regulada por la ley, básicamente realza o enfatiza en lo que es la prueba documental.
que para que se te admita una prueba documental, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos están taxativamente señalados en el artículo 383 de nuestro Código Procesal Penal. Te dice cuándo es que se van o cuáles son los requisitos que tienen que cumplir una prueba documental para poder ser admitido e ingresado a la etapa de juzgamiento. Asimismo, señala que esta prueba está referida a los actos de investigación que se buscan acceder al juicio como prueba documentada. Y hace referencia a lo que es la prueba anticipada, a la prueba preconstituida. Ejemplo de ello plantea que no vas a poder reemplazar una testimonial con una declaración a nivel fiscal o una declaración vía notarial. No, tú tienes que llevar al testigo a juicio oral. No puedes llevar tu declaración plasmada en un documento. ¿Sí? Entonces, no, si es que en caso la defensa o el Ministerio Público en un control probatorio presenta para que se le admita como medio probatorio la declaración vía notarial de un testigo, esta va a tener que ser rechazada por el juez de investigación preparatoria. Lleva al órgano de prueba, es decir, al testigo. No es la forma correcta para poder ingresar ese testimonio. En cuanto a la prueba inconstitucional, ¿qué nos dice la Corte Suprema? Básicamente nos recuerda que no son admisibles durante el control probatorio las pruebas obtenidas mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, en general aquella que vulnere derechos fundamentales. En este caso, aquí es lo que le decía, ¿no? En caso de que en cualquiera de los supuestos el juez de investigación preparatoria los admite, pese a que la defensa o el Ministerio Público da a conocer y fundamenta que estamos ante un medio probatorio de carácter ilícito, en la etapa de juzgamiento, el juez debe de inutilizarla, no la tiene por qué actuar, ¿sí? Este es el último estadio, este es el último momento donde vamos a poder excluir este medio probatorio o esta prueba ilícita. Asimismo nos dice la Corte Suprema de que no basta solamente de cuidar cómo es que se obtiene el medio probatorio, sino también de tener bastante cuidado en su conservación, especialmente con el tema de la prueba material, esta que se va a actuar en juicio oral o que se va a mostrar en una etapa de juzgamiento, qué sé yo, ¿no? Ahí tiene que seguir una cadena de custodia adecuada. Entonces vamos a tener que enfatizar tanto en la obtención del medio probatorio como en su conservación. Un segundo punto, desarrollado también por la Corte Suprema en este acuerdo plenario, es la proposición de las pruebas. Es básicamente el juicio de admisibilidad o canon procesal de admisibilidad de los medios de prueba, que está referido, estimados amigos, amigas, al examen, al análisis de la concurrencia de ciertas condiciones, requisitos, ya sean genéricos o específicos, que están estipulados por la ley, que debe de realizar el juez a fin de poder admitir o no un medio de prueba. Nos dice los jueces supremos, el primer requisito para el juicio de admisibilidad de los medios de prueba es que deben de cumplir con las formalidades legales que estipula nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, debe de ser presentado en la oportunidad procesal, se debe de identificar el medio de prueba, datos personales del testigo, del perito, dónde vive, su documento de identidad, así como también se debe indicar cuál es el aporte probatorio de cada prueba que se ofrece. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque no se trata, y esto también lo dice y nos lo recuerda la Corte Suprema, ya con este acuerdo plenario, estimados doctores, doctoras, no se puede ir a la etapa de control probatorio y decir, como de repente ustedes en algún momento han escuchado, me adhiero a los medios probatorios presentados por el representante del Ministerio Público. Y ya está, en base al principio de comunidad probatoria. No sé si ustedes habrán oído esa frase. Ya, ahora no lo puedes hacer. Antes se te permitía, pero bajo este acuerdo plenario, la Corte Suprema es bastante enfático en señalar ello. Y yo coincido con la Corte Suprema en este punto. ¿Por qué? Porque
Si partimos de que el Ministerio Público tiene una teoría del caso, que es distinta, obviamente, a los de la defensa, cuando el Ministerio Público plantea o postula un medio probatorio y le da una pertinencia, una utilidad, una conducencia a ese medio probatorio y te dice qué es lo que va o pretende probar, qué afirmación fáctica o qué proposición fáctica realizada por el Ministerio Público pretende acreditar en juicio oral, ¿cómo puede ser posible que la defensa tenga la misma teoría o el mismo punto de vista en cuanto a la pertinencia, utilidad y la conducencia? Bueno, conducencia puede ser, ¿no? Porque únicamente se exige que sea permitido por ley, que la ley no lo prohíba nada más. Pero desde el punto de la defensa, de la teoría de la defensa, ¿puede tener la misma utilidad? La defensa pretende en un juicio oral probar lo mismo que el Ministerio Público? Obviamente que no. Por lo tanto, entonces, es evidente que no puede utilizar esta frase únicamente tan a la ligera, decir, me adhiero a los medios probatorios postulados por el Ministerio Público, cuando él se supone que tiene una teoría distinta, ya sea una teoría pasiva o una activa, pero es distinta al Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo que está pretendiendo es acreditar la responsabilidad penal de su patrocinado, de la defensa. Entonces, este acuerdo plenario nos dice, a partir de ahora, no se permite esta adhesión masiva a los medios probatorios de cualquiera de las partes. No, tú tienes que decir cuál es tu pertinencia, cuál es la utilidad, cuál es, bueno, la conducencia, ¿no? También hay otra exigencia que no debe ser sobreabundante. ¿Por qué? Porque distrae al órgano jurisdiccional. Y eso es cierto. Si supongamos que la discusión es en un caso, qué sé yo, a ver, ya, de drogas, que he estado tantísimos años ahí, que tú pretendes probar que esta sustancia ya en la maleta es cocaína, clorhidrato de cocaína. ¿Con qué se puede acreditar que esa sustancia es clorhidrato de cocaína y no es otra? Por ejemplo, no es cal. Con una pericia, solo con una pericia. Basta la pericia y te llevas al perito para que declare en juicio oral y explique su pericia. Ya está, ahí acabó todo. Si la defensa quiere cuestionar, qué sé yo, que esa pericia está mal realizada, va a tener que postular su pericia de parte, conforme las reglas que señala nuestro Código Procesal Penal. ¿De qué sirve que lleves al efectivo policial que realizó la intervención y la incautación? Ojo, lo que estoy diciendo que se quiere acreditar en juicio oral, que es si es o no es clorhidrato de cocaína, no la forma y circunstancias o cómo es que se halló la droga. No, solamente estoy diciendo, si el objeto de prueba es acreditar que esto es clorhidrato de cocaína, no te sirve la declaración del efectivo policial que intervino, no te sirve la declaración del efectivo policial que realizó la incautación, no te sirve la declaración del testigo que vio cargando la maleta. Esos medios probatorios o estas pruebas que vayan a actuarse en juicio oral serían sobreabundantes, porque tu objeto de prueba, ¿cuál es? Acreditar desde el Ministerio Público que esto es clorhidrato de cocaína. Y para ello, ¿qué se requiere? Una pericia. Y te llevas al perito, suficiente, ya está. O sea, solamente la prueba pericial aquí va a determinar ello. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, cada medio probatorio va a tener una finalidad, acreditar que, ya, eso lo tiene que decir tanto el Ministerio Público como la defensa. Cada medio probatorio que evalúe el juez de investigación preparatoria tiene que tener un objetivo, una finalidad. ¿Para qué lo estás llevando a juicio oral? ¿Para qué? Acreditar qué extremo de tu afirmación fáctica o ya sea del Ministerio Público o de la defensa pretendes acreditar con este medio probatorio en juicio oral. Entonces, desde el Ministerio Público y de la defensa van a ser dos teorías totalmente distintas. Y cada una de las partes tiene que señalar cuál es o qué pretende probar con este medio probatorio. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tiene que valorar el juez de investigación preparatoria en el control probatorio en la etapa intermedia? Primero, pertinencia. Conducencia, pertinencia, que está relacionado con el hecho investigado. Con que el día 24 de enero del 2025 se le encontró una maleta con drogas a Juan Pérez en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en circunstancias que pretendía irse a España. Ya.
pertinencia, ¿está relacionado con ello? Sí, con este hecho que estamos investigando. Conducencia, que esté permitido por ley. Y utilidad. ¿Qué extremo? La utilidad tiene que ver con el extremo de tu afirmación, ya sea desde la perspectiva del Ministerio Público o de la defensa, vas a acreditar. ¿Para qué es útil? Puede ser pertinente y puede que no sea útil. Ojo, ¿ah? Y como habíamos mencionado, como había mencionado, no debe de ser sobreabundante. Para acreditar que esto es droga y que no es, y que, o desde la perspectiva de la defensa, que no es droga o no es de la calidad que dice ser el perito del Ministerio Público, únicamente la pericia. Ya está. Lo demás va a ser rechazado, porque no necesito otro medio probatorio para poder acreditar este punto de mi afirmación fáctica o de mi imputación fáctica desde la perspectiva del Ministerio Público. Y obviamente que no sea ilícito. Si es que alguna de las partes lo cuestiona, el juez de investigación preparatoria tiene que pronunciarse sobre la licitud o ilicitud de este medio probatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me he percatado y a mí me ha pasado. Y me ha pasado. Pese ya con la existencia de este acuerdo plenario, yo podría entenderlo antes, ¿no? Pero incluso así no sea por una cuestión del derecho a la motivación de las resoluciones, si la defensa o el Ministerio Público, cualquiera de las partes, te plantea una observación a un medio probatorio, tú tienes que responder como juez de investigación preparatoria, como juez de garantías, tienes que responder a esa alegación. Les cuento esta experiencia en base a este acuerdo plenario. En una audiencia de control probatorio, en la etapa de control probatorio, yo cuestiono un medio probatorio postulado por el Ministerio Público por ser ilícito, por haber vulnerado, o mejor dicho, por haber sido tenía vulnerando derechos fundamentales de mi patrocinado. Se lo hice saber al juez de investigación preparatoria por tales fundamentos. Y por lo tanto no debería admitir. Me escuchó, perfecto, me dejó hablar todo lo que quería. Cuando emite su resolución, nunca dio ni, ni una línea le dedicó a mi sustentación. Lo pasó ni siquiera para decir por agua tibia. Simplemente como que si mi persona jamás hubiera alegado nada respecto de ese medio probatorio postulado por el Ministerio Público. Caso omiso. Le pedí que por favor se pronunciara para emitir, para interponer lo que yo considere. Tampoco emitió su auto de enjuiciamiento. En ese momento el auto de enjuiciamiento no era apelable. Y así llegó a la etapa de juicio oral. Entonces, obviamente yo sabía que podía cuestionar esto todavía en la etapa de juicio oral. Pero ya que el juez de investigación preparatoria, al quien le dicen juez de garantías, ni siquiera se pronuncie por tu pedido, yo creo que ya, ¿qué le puedo decir? ¿No? O sea, es un escenario bastante indignante y frustrante, porque a cada alegación que haga las partes, los jueces tienen y están en la obligación de pronunciarse. No para que te digan, ¿sabes qué? Sí, tienes la razón, declarado fundada su pedido. No, al menos así me la vayas a rechazar, dime por qué me rechazan. ¿Por qué consideras que lo que yo estoy diciendo es erróneo, no es acorde, o por qué me vas a declarar infundado? O sea, no hubo pronunciamiento al respecto de eso, ni siquiera me dijo improcedente o infundada. O sea, es que para mí, como juez de investigación preparatoria, este medio probatorio sí es lícito, por esto, por esto, por esto, aunque sea una sola razón. Nada, cero. Entonces, el juez de investigación, ya luego yo planteé los mecanismos correspondientes, pero yo solamente les traía este ejemplo para decirle lo siguiente. Cuando en el control probatorio ustedes alegan o dan a conocer que se está ante una prueba ilícita y que esta debe ser excluida, el juez de investigación preparatoria está en la obligación de pronunciarse sobre ello, si es o no es lícito. ¿Sí? Ahora, otro punto relevante que desarrolla la Corte Suprema en este acuerdo plenario es lo que les había dicho al inicio de esta conferencia. La ampliación excepcional del plazo para absolver el requerimiento acusatorio y poder postular medios de prueba cuando se esté ante un caso complejo o de crimen organizado. Es decir, la Corte Suprema aquí
como era lógico, diferencia. No puede ser, hace esa afirmación, no puede ser el mismo plazo de 10 días para proceso común, proceso complejo y proceso de crimen organizado, en relación a la cantidad de actos de investigación que tiene cada uno de los procesos, de estos tipos de procesos, y más aún cuando el legislador ha decidido, como es obvio, diferenciar los plazos en razón a los tipos de procesos que nos encontremos, obviamente los plazos tienen que ser distintos para absolver el requerimiento probatorio y consecuentemente postular los medios probatorios en razón al tipo de proceso que nos encontremos. No va a ser 10 días para todos, como siempre fue. No. Ahora la Corte Suprema dice, de manera excepcional, o sea, es una excepción a la regla, porque el código no lo es. Y analizando caso por caso, el juez de investigación preparatoria otorgará un plazo o una ampliación excepcional, una ampliación de plazo judicial a los 10 días, pero para eso la defensa tiene que solicitarlo. Cuando la defensa lee, señor magistrado, en este caso necesito que se me otorgue un plazo adicional a los 10 días porque estoy ante un caso complejo. Qué sé yo, son 20 tomos, o son 15 tomos, o son 30 tomos, son tantos imputados, tantos investigados, por lo tanto, los 10 días no me alcanzan. El juez ante ese pedido otorgará de manera discrecional, por eso es que es análisis caso por caso, un plazo de ampliatorio judicial. Esta es la novedad que nos trae nuestro acuerdo plenario 3 del 2023. Entonces, a partir de este acuerdo plenario, ya no solamente se trabaja con los 10 días hábiles, sino con un plazo discrecional que el órgano jurisdiccional, juez de garantías, juez de investigación preparatoria, va a otorgar ante cada caso en concreto. Va a depender de la cantidad de tomos, de los actos de investigación, la cantidad de imputados. Es decir, por ejemplo, a esta defensa de repente si esta defensa tiene 4 o 5 patrocinados en un caso de crimen organizado, no va a ser el mismo plazo que le otorgue a él que aquella defensa que solo tiene un patrocinado. Obviamente el plazo va a ser distinto. Entonces, no te dice cuál es o sea, hasta cuánto puedes ampliar. Solamente le dice que debes analizarlo tu juez de investigación preparatoria caso por caso. Ahora bien, la Corte Suprema también nos recuerda o nos da unos parámetros o unos requisitos que tiene que contener el escrito de absolución de requerimiento probatorio, específicamente en el punto cuando tú postulas un medio probatorio. Dice la Corte Suprema, el escrito de proposición de pruebas está sujeto a dos exigencias, una formal y una material. La formal está referida a la debida identificación de los órganos de prueba y si se trata de documentos no incorporados al proceso, el que los postula debe de presentarlos en ese momento o indicar dónde se encuentran. Y también se debe de indicar la conexión de los medios de prueba con los hechos que vas a probar. Y desde una perspectiva material, está referida a la forma de la proposición de las pruebas. Esto es, debe de explicar lo que les había dicho hace un momento, la pertinencia, la utilidad y conducencia de este medio probatorio. Se debe de indicar cuál es el aporte, así como los hechos o la exposición explicativa sobre los testigos y peritos que van a declarar. Así también nos dice este acuerdo plenario que no debe de ser lo que les había comentado hace un momento sobre abundante o imposible consecución. Otro punto relevante que desarrolla la Corte Suprema en este acuerdo plenario es respecto a los defectos, ya sean formales o materiales, en cuanto a la proposición del medio probatorio. Es decir, nos dice la Corte Suprema, si cualquiera de las partes postula un medio probatorio y este medio probatorio tiene un defecto, ya sea de formal o material, el juez de investigación preparatoria no es que inmediatamente lo inadmita por un defecto formal. No,
No, no, no, eso no pasa aquí. Lo que tiene que hacer el juez de investigación preparatoria es otorgarle un plazo para que pueda subsanar ese defecto, ya sea de forma, ya sea material, qué sé yo, porque de repente no señaló qué aspecto del objeto de prueba va a acreditar. O de repente no señaló dónde es que se tenía que notificar al testigo. Va a otorgar un plazo para que pueda subsanar. Luego de ese plazo, si una de las partes o a quien se le requirió que corrigiera ese error o que subsanara ese error no lo hace, ahí recién lo va a inadmitir. No antes. Primero le otorga un plazo para que pueda subsanar y luego recién lo inadmite. Luego también se aborda un tema bastante interesante, que es, aquí la Corte Suprema, en este acuerdo plenario, aborda también el planteamiento de solicitudes tardías. Es decir, habíamos dicho, o mejor dicho, el Código Procesal Penal señala 10 días como plazo para poder absolver un requerimiento acusatorio. Y en esos 10 días tú puedes plantear lo que consideres y entre ellos postular tus medios probatorios, ¿cierto? Principio de preclusión, 10 días. ¿Y qué pasaba antes de este acuerdo plenario, salvo excepciones? Si se presentaba estos medios probatorios durante el control formal de requerimiento acusatorio. O de repente pasado solamente los 10 días, ni siquiera han fijado fecha para audiencia. Se ingresó después de los 10 días que te otorga la ley. No se admitían. Muchas veces no se admitían, ¿por qué? Y obviamente, cualquiera de las partes lo podía cuestionar. No se admite que no se debe de actuar, salvo discrecionalidad del juez, porque a mí me ha pasado ello, que muchas veces eran bastante formalistas y si uno de ellos cuestionaba y o alegaba el principio de preclusión, es decir, ha acabado los 10 días, por lo tanto, no se le debe de admitir ese medio probatorio que está postulando o no se debe de admitir esa observación que está realizando porque lo está realizando de manera tardía, que se le rechace en base o en fundamento al principio de preclusión e igualdad de las partes y todo lo que sea. Ahora no. Ahora la Corte Suprema nos ha dicho, o nos dice y nos recuerda, que en el escenario que nos encontremos ante la presentación o postulación de un medio probatorio de manera tardía, o incluso, ojo, o incluso las observaciones que se realicen de manera tardía, el juez deberá de tenerlos en consideración, no los deberá rechazar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque va a primar el derecho a ser oído y el derecho a la prueba ante el principio de preclusión. Pero eso sí, tiene que tener en consideración los siguientes puntos. 3 puntos tiene que tener en consideración el juez de investigación preparatoria para poder aceptar un medio probatorio tardío. Que el debate de la admisión de los medios probatorios no haya concluido. Segundo, que el pedido tardío no sea un planteo malicioso. Tercero, que no se lesione el derecho de las otras partes. Yo considero adecuada esta admisión porque recordemos cuáles son las fases o los momentos de admisión de medios probatorios. La regular es durante, salvo excepciones, por ejemplo, como la prueba anticipada, ¿no? Pero la regular es, pero incluso la prueba anticipada se hace en la etapa intermedia. Entonces, la etapa o el momento preciso para postular nuestros medios de prueba es en la etapa intermedia, en la fase del control probatorio. Luego de ello, supongamos que no se nos admita un medio probatorio, vamos a pasar a la etapa de juzgamiento y ahí vamos a tener un segundo momento, que vendría a ser el reexamen
aquellos medios probatorios que me rechazaron o me admitieron en la etapa intermedia, específicamente en el control probatorio, o la nueva prueba. Aquí nos centramos un ratito. La nueva prueba. Cuando hablamos de nueva prueba, ¿cuál es aquella que no ha tenido conocimiento, o mejor dicho, que se ha conocido luego de la etapa de la admisión probatoria? ¿Cierto? O la etapa intermedia, el más genérico. Esa es la nueva prueba. Es decir, si es que al Ministerio Público le llegaba recién o tenía conocimiento de un testigo o recién le llegaba el resultado de una pericia luego de los 10 días, el Ministerio Público, salvo excepciones o salvo discrecionalidad del juez de investigación preparatoria, tenía que esperarse hasta la etapa de juzgamiento para poder postularla como nueva prueba. ¿Por qué? Porque ha sido admitido luego de la etapa correspondiente, que son los 10 días para poder postularlos, ¿no? En la etapa intermedia. Vamos a esperar en la etapa de juzgamiento. Pero ¿por qué esperar hasta ese escenario si lo puedes admitir aún en la etapa intermedia, pese a que ha vencido el plazo de los 10 días y tú has cumplido en principio? No es un pedido malicioso desde tu parte, porque no es que lo estés presentando a última hora para estar en desigualdad, ¿no? De la otra parte, o mejor dicho, en beneficio, en mayor ventaja que la otra parte. No, porque tú recién estás tomando conocimiento de este medio probatorio. Y es un medio probatorio que fácilmente se le puede correr traslado a la defensa, salvo que sea abundante y necesite mayor análisis para poder emitir un pronunciamiento al respecto o objetarla. ¿Por qué vamos a esperar a la etapa de juicio como para plantearlo como nueva prueba si lo podemos hacer en la etapa intermedia en el control probatorio? Porque este aún no ha culminado, porque no es un pedido malicioso y que siempre y cuando se resguarde el derecho de las otras partes. Lo puedes hacer en la etapa de control probatorio. Un saneamiento, un mejor saneamiento para llegar únicamente a la etapa de juicio oral ya sin nueva prueba. Puede ser que llegues con reexamen, pero ya no la necesidad de ingresar todavía a la nueva prueba. Entonces yo considero que bajo ese escenario es adecuado ese planteamiento o esa interpretación que realiza la Corte Suprema para flexibilizar el principio de preclusión en beneficio del derecho a la prueba y el derecho a ser oído. Entonces, en conclusión, ¿se puede presentar un medio probatorio luego de los 10 días? Sí. ¿Lo puedes presentar durante el control formal? Sí. ¿Durante el control sustancial? También. ¿Y durante el control probatorio lo puedes presentar? También. Porque dice, siempre y cuando no haya concluido el debate de la admisión de medios probatorios. Pero si es que este ya concluyó, ahí solo te queda esperar a la nueva prueba. ¿Y existe un momento más aparte de la nueva prueba? Claro. Hay uno que ingresa, o mejor dicho, no que lo ingresa, que lo nombra como un momento más para poder presentar medios probatorios en la etapa de juzgamiento de la Corte Suprema en el fundamento 15, donde dice, miren lo que dice, el Código Procesal Penal parte de un momento procesal específico para la proposición de prueba. ¿Cuál es el momento específico? El control probatorio, ¿cierto? Y luego reconoce otros momentos a los que añade más exigentes requisitos de aceptación. El primero, que es al inicio del juicio oral, que ya les había comentado, la nueva prueba o el examen. El segundo, ese es el de aquí el que les hago mención, en el decurso del juicio oral. Es decir, el primer momento en la etapa de juzgamiento tenemos como nueva prueba o reexamen. El reexamen ya es un rezago, ¿no? Pero netamente es la nueva prueba. El segundo momento es en el decurso del juicio oral, por ejemplo, dice, realización de un debate pericial, ampliación de un interrogatorio de testigos o peritos, la presentación, exhibición y reconocimiento de prueba material. Y por último, un momento final para poder postular nuevamente un medio probatorio es la prueba de oficio. Ahí cerramos todos los momentos donde se puede postular o se puede plantear medios probatorios para poder ser actuados en juicio oral. ¿Sí? Entonces, vamos a tener
que la regla es que los medios de prueba se postulan con el requerimiento acusatorio o en la contestación del mismo, pero de manera excepcional, por causas debidamente justificadas, se puede aceptar el ofrecimiento tardío de estos medios de prueba, es decir, incluso cuando la audiencia preliminar ya inició y siempre antes que concluya el debate en el control probatorio. Estas mismas razones, bajo estos mismos fundamentos, la Corte Suprema nos señala que debe de manejarse para el tema de las objeciones. Es decir, todos tus cuestionamientos que tu defensa realices desde la perspectiva de la defensa al requerimiento acusatorio del fiscal, lo debe de hacer ¿cuándo? En los 10 días o en el plazo que el juez te ha otorgado si estás ante un caso complejo o de crimen organizado, ¿cierto? En ese momento debes de cuestionar o objetar lo que realice el fiscal en su requerimiento acusatorio. Pero te voy a admitir algunas objeciones tardías siempre y cuando tu pedido no sea malicioso. Es decir, teniendo en consideración estos parámetros que se habían utilizado para la admisión de un medio probatorio de manera tardía. ¿Cuál era? Que no sea un pedido malicioso y que no lesione el derecho de las otras partes. Asimismo, también señala la Corte Suprema que no van a ser admisibles, recuerden lo que les había comentado, el tema de la adhesión masiva de los medios probatorios. Entonces, vamos concluyendo con el desarrollo de este acuerdo plenario. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema en este, o cuáles son los puntos resaltantes que aborda la Corte Suprema en este acuerdo plenario 3 del 2023? En principio, el plazo judicial discrecional que va a otorgar o que debe otorgar el juez de investigación preparatoria cuando se esté ante un caso complejo o ante un caso de crimen organizado. ¿Le otorga un plazo específico? No, no le otorga un plazo específico. Esto se debe analizar caso por caso. Entiendo yo, en razón a la pluralidad de investigados, pluralidad de agraviados, la cantidad de actos de investigación que contenga cada uno de los expedientes. Eso va a ser el análisis caso por caso. Segundo, nos recuerda que los medios probatorios que postulan las partes deben de ser pertinentes, conducentes, útiles, no deben de ser sobreabundantes para que no distraiga el objeto de prueba y deben de ser lícitos. Y en cuanto aborda el tema de la ilicitud, señala claramente que la prueba ilícita vendría a ser el género y esta puede tener distintas manifestaciones. La primera manifestación, ¿cuál era? La prueba prohibida por la ley. Segunda manifestación es la prueba realizada en forma distinta a la regulada por ley. Y tercera, la prueba inconstitucional. Nos indica claramente que la etapa o la fase principal donde se debe de cuestionar la calidad de ilicitud o la calidad ilícita de un medio probatorio es en el control probatorio. ¿Y qué pasa si es que pese a ello el juez de investigación preparatoria lo admite? Perfecto. Tú tienes que hacerle recordar, o mejor dicho, darle a conocer al juez de juzgamiento que el medio probatorio X es ilícito y por lo tanto lo debe de inutilizar. Otro aspecto que nos señala o este acuerdo plenario que habíamos referido era el tema de la admisión de medios probatorios tardíos. Es decir, estos medios probatorios tardíos, que ya sean postulados tanto por el Ministerio Público o por la defensa, de manera excepcional se las van a admitir, pero siempre y cuando no arribemos o no se haya esta postulación luego de la etapa de la discusión o del debate del control probatorio. ¿Lo puede admitir en el control formal? Sí. ¿Lo puede admitir en el control sustancial? Sí, siempre y cuando no sean maliciosos. Incluso en el control formal, sí, si aún están en el debate. Lo pueden admitir. Y por último, lo que les había indicado, ¿no? De que no es admisible el tema de la adhesión masiva a los medios probatorios. Si tú vas a adherirte a algún medio probatorio que está postulando el Ministerio Público,
o el Ministerio Público se va a adherir a algún medio probatorio postulado por la defensa, tiene que indicar cuál es la pertinencia, cuál es la conducencia, cuál es la utilidad de ese medio probatorio, en qué objeto o qué objeto de su medio de prueba va a acreditar. ¿Qué es lo que pretendes acreditar? ¿Cuál es la finalidad de ese medio probatorio? No solamente basta con decir, me adhiero al medio probatorio postulado por el Ministerio Público o por la defensa. No, tienes que indicar cuál es la finalidad o qué es lo que pretendes probar con dicho medio probatorio. En ese sentido, este acuerdo plenario, estimados amigos, amigas, es bastante relevante para el tema de la admisión de medios probatorios. Aquí la Corte Suprema ha flexibilizado el principio de preclusión, nos ha recordado que tenemos una libertad probatoria en el tema en el proceso penal. No tenemos un listado taxativo para poder acreditar algún determinado hecho o alguna afirmación que nosotros realicemos en el proceso penal. Nos ha recordado, ha ingresado que en el juicio oral tenemos 3 estadios o 3 momentos de poder seguir postulando un medio probatorio. Y finalmente ha diferenciado los plazos para la postulación de un medio probatorio, para la absolución de un requerimiento acusatorio en razón al tipo de proceso que nos encontramos. Creo que con ello me parece bastante relevante a conocer este acuerdo plenario para todos los abogados, ya que nuestros procesos van a tener que ingresar necesariamente, salvo salidas alternativas, a esta etapa de control probatorio, que es una parte de la etapa intermedia. Eso es todo por mi parte, estimados amigos. Yo quedo atenta a cualquier consulta que ustedes tengan en razón a este acuerdo plenario. Doctora Barzola, muchísimas gracias. Muy clara su ponencia. Le extendemos el agradecimiento por esta presentación. Agradecemos también a las 1000 personas que nos vienen acompañando hasta este momento. Sí, efectivamente hay algunas consultas por parte del público. Queremos darle lectura para que usted pueda ayudarnos absolviéndolas, por favor. Nos preguntan primero, ¿es admisible o se puede excluir el acta donde se realiza la visualización de un video sin la presencia de la parte imputada? Precisando que la parte imputada ha sido válidamente notificada y no asistió a dicha visualización. A ver, pero me gustaría que lo aclaren un poco más la pregunta, es decir, o solamente ahí quedó, porque solo porque no esté presente el imputado o solo porque no esté presente la defensa del imputado. Bueno, sí, nos coloca hasta ese punto, pero quizás puede agregar un poco más explayarse un poquito mejor. Tiene la posibilidad la persona que ha realizado la consulta. Mientras podemos pasar a otra pregunta hasta que el usuario pueda completarla de acuerdo a la indicación que usted nos ha compartido. Otra pregunta ¿es posible debatir la prueba ilícita en juicio si previamente no se cuestionó en en la etapa de control? Ah, muy buena pregunta. A ver, yo, cuando hablamos de prueba ilícita, normalmente hemos dicho que tenemos 3 manifestaciones, ¿cierto? Porque no ha sido, porque no la prueba prohibida por la ley, la que ha sido realizada de forma distinta a la ley y la prueba inconstitucional, ¿cierto? Yo considero en este último supuesto, que es la prueba inconstitucional, cuando hablamos ya de vulneración de un derecho fundamental, por ejemplo, que ha sido obtenido a través de maltrato, de coacción. Esta es en su específicamente, considero que sí se puede seguir cuestionando en la etapa de juzgamiento. Las otras, de que puedes hacerlo, pero el tema está que te la admiten o que te declaren fundada o cuál es su la mayor recepción por parte del juzgamiento y que tú puedas seguir cuestionándole esto incluso en segunda instancia. Creo yo que la inconstitucional, aquella que ha sido obtenida vulnerando derechos fundamentales. Tortura, amenaza, a través de coacción, engaño, qué sé yo. Porque aquí, a diferencia de las otras dos,
pienso que no solamente en la etapa de juzgamiento, sino tú vas a tener todas las etapas para poder llevar esta discusión porque involucra un derecho fundamental. A diferencia de las otras dos, que si bien es cierto, son pruebas ilícitas, pero son porque han sido obtenidas de manera, ¿qué se podría decir? O sea, la ley te dice que tendrías que hacerlo cumpliendo A, B, C, D, E requisitos, cuestiones formales, y no las obtuviste de esa manera en cuanto a una prueba documental, por ejemplo. Entonces, solamente vulneras el procedimiento que te establece la ley, pero no tanto así como el tema de un derecho fundamental. Entonces, yo considero que en la tercera manifestación de la prueba inconstitucional, esta sí se puede llevar a discusión, a juicio oral, pese a que tú no la cuestionaste en la etapa intermedia. Y en las otras dos considero que de repente la puedes plantear, pero creo yo que el colegiado, salvo excepciones, el razonamiento sería, oye, pero tú debiste plantearlo eso en su momento, en la etapa del control probatorio. O sea, y vienes recién aquí a decírmelo, capaz se diga, ¿no? Sí, pero la defensa era otra persona, no era yo. Pero a veces ese cuestionamiento como que no es muy acogido por el juez unipersonal o el juez colegiado, ¿no? El juzgado colegiado. Entonces, a tu pregunta en conclusión, creo que en la manifestación de la prueba inconstitucional, pienso que tiene mayor asidero en la etapa de juzgamiento, pese a que tú no lo hayas cuestionado en la etapa intermedia, a diferencia de las otras dos. De acuerdo, doctora. Gracias por absolver esa consulta. Otra pregunta que nos trasladan es, ¿qué impacto tiene el acuerdo plenario 323 en la exclusión de pruebas ilícitas y en la doctrina de la fuente independiente y el descubrimiento inevitable? No, amigo, ¿para qué me voy a meter a un tema que no lo he revisado? Prefiero ser sincera antes de hablar cosas que no vienen a bien. O sea, no quiero hablar de más. Mira, específicamente a tu pregunta, la verdad es que no te sabría dar una respuesta específica, pero lo que sí te puedo decir es que la Corte Suprema en este acuerdo plenario dice, lo que yo te vengo a plasmar aquí respecto de la prueba ilícita es adicional a lo que ya se sabe en razón a la doctrina que ha planteado el Tribunal Constitucional en cuanto al árbol envenenado y todo lo que se ha desarrollado. O sea, lo que plantea aquí la Corte Suprema respecto a la prueba de lista es un adicional, pero no es un desarrollo tan amplio como tiene esta institución, ¿no? Del tema de la prueba ilícita. De acuerdo, doctora. Otra consulta que nos realizan es, ¿cómo afecta el acuerdo plenario 323 a la estrategia de litigación de la defensa en cuanto a la admisión de pruebas exculpatorias? A ver, disculpa, me interesa esa pregunta. A ver, ¿cómo Sí. dijo? ¿Me podría eh, repetir? sí, ¿cómo afecta el acuerdo plenario 323 a la estrategia de litigación de la defensa en cuanto a la admisión de pruebas exculpatorias? Yo no creo que le afecte, ¿no? Yo pienso que más bien es un plus, el desarrollo de este acuerdo plenario es un plus para la defensa, porque la desventaja siempre la tuvo la defensa, porque el Ministerio Público tiene todos los medios operatorios, o sea, desde siempre, o sea, todo el tiempo a la mano. Si bien es cierto, ahora tú puedes pedir copias digitales de manera gratuita, ¿no? Ya no se te cobra para las copias, salvo que sean físicas, pero ya, o sea, las puedes obtener toda la información ahora, pero antes no era así, antes tú tenías que pagar por todo el expediente. Entonces tú no tenías toda la información a la mano como la tiene el Ministerio Público. Entonces, este acuerdo plenario en cuanto al tema de estrategia desde el punto de la defensa, de litigación o cualquier tipo de estrategia que tenga la defensa, considero que antes de afectarle, le suma. Es bastante beneficioso porque aquí la Corte Suprema amplía los plazos, no te dice hasta cuándo, pero sí amplía los plazos para que puedas plantearlo, para que puedas presentar tus observaciones, tus objeciones y postular tus medios de prueba. Eso es bastante beneficioso para la defensa. Eso antes no lo tenía. Entonces, no creo que sea desventajoso, creo que más bien es ventajoso. De acuerdo, doctora. Otra pregunta que nos realizan es, ¿cuáles son los principales desafíos prácticos en la aplicación del acuerdo plenario 323 en los procesos penales actuales, considerando la sobrecarga judicial y el uso de la prueba digital? Buena pregunta, bastante interesante. Mira, qué buenas preguntas hay aquí. Aquí pueden, de todas estas preguntas se pueden desarrollar algunos artículos, ¿ah? Me parece bastante interesante. Mire, en cuanto el desafío, dice, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos prácticos en la aplicación
del Acuerdo Plenario 3 de 2023 en los procesos penales actuales, considerando la sobrecarga judicial. Aquí hay un punto que me olvidé compartirles y decirles, y gracias a esta pregunta les voy a incorporar esta información, es que la Corte Suprema dice, vamos a discutir en el control probatorio aquello que haya sido objetado por las partes. Un ejemplo, yo Ministerio Público postulo 5 medios probatorios, nada más. Se le corrí traslado a la defensa y la defensa no dijo nada, no lo objetó, no, nada. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez de investigación preparatoria? Y esto va en razón a tu pregunta, en razón a la sobrecarga judicial. Admítelo, dale una revisada así rápida si cumple con los requisitos, no lo discutas y admítelos en bloque. Lo puedes admitir en bloque si no hay objeción. Solamente vamos a discutir aquello que haya sido objetado. De acuerdo, doctora. Gracias por la absolución de la consulta. Nos preguntan ahora, en caso de devolución de acusación a la fiscalía, para aclarar, ¿se puede incorporar prueba existente en la carpeta fiscal? Ya. Aquí también, miren, sale otro dato que también se me había olvidado compartir. La Corte Suprema indica, un momentito, por favor, sí, denme unos segundos. Ya, ahora sí, disculpen. Sí, la Corte Suprema indica y considero que también es aplicable a la pregunta del doctor Zapata, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice la Corte Suprema? Dice, cuando tú me postulas un medio probatorio y le falta algún requisito, yo te voy a otorgar un plazo adicional para que tú subsanes esa deficiencia en la postulación de tu medio probatorio. Pero en ese plazo es solamente para que tú subsanes el error en que has incurrido o la deficiencia de la postulación de tu medio probatorio. No es un plazo para que tú puedas presentarme otros medios probatorios distintos a los que tú ya presentaste. No, 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 no. Solamente vas a hacer lo que yo te he dicho. Y ahí viene la respuesta y considero que va en función a ello. Salvo que el análisis podría ser como les había indicado, ¿no? A ver, si no es este el escenario y se le devuelve el requerimiento acusatorio a la fiscalía, obviamente estamos todavía en el control formal, por eso hay la devolución, ¿cierto? La fiscalía subsana su requerimiento acusatorio con las observaciones que se le ha realizado y ahí toma conocimiento de un medio probatorio. Un medio probatorio que recién ha tomado conocimiento y bajo lo que había indicado las aceptaciones tardías, él lo puede ingresar, todavía lo puede ingresar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la etapa de control probatorio. Pero para ello, ¿qué tiene que verificar el juez de investigación preparatoria? Que esto no sea un pedido malicioso, que recién haya tomado conocimiento y que no afecte a la defensa. Se le correrá traslado a la defensa para que ésta pueda revisarlo y pueda hacer las observaciones que considere. Entonces, yo considero que bajo los parámetros que ha señalado la Corte Suprema aquí, en la devolución de la acusación, hace el saneamiento que le corresponde y tiene conocimiento de un nuevo medio probatorio que no lo ha incorporado en el plazo que tenía, lo puede incorporar bajo los fundamentos que señala aquí la Corte Suprema, porque todavía no se ha llegado en la etapa de control probatorio, de la discusión probatoria. Estamos todavía en la etapa formal. De acuerdo, doctora. Eh, Otra pregunta que nos extienden es, ¿hay alguna limitación o restricción en el control de medios probatorios? La limitación es lo que les había comentado, por ejemplo, que no sea sobreabundante, que no sea prohibido por ley. Un ejemplo de ello es lo que les había dicho, la máxima de la experiencia, tú pretendas probar una norma jurídica vigente, la cosa juzgada, eso está taxativamente prohibido por ley. O sea, si no te lo prohíbe la ley, tenemos libertad probatoria. Otra limitación que señala el código es básicamente el tema que no sea ilícito y no sea sobreabundante. De acuerdo. Em, ¿Es posible admitir medios de prueba testimonial si dicho órgano de prueba nunca fue examinado en los actos de investigación
y tampoco en la etapa preparatoria? Sí, yo considero que no hay ningún inconveniente, porque el tema de la declaración, o sea, se le podría cuestionar de por qué no, o sea, por qué no se postuló, no se dio a conocer, no se tomó su declaración durante las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria, propiamente dicha, ¿no? Pero eso no es obvio o considero, más aún, porque tenemos el derecho a la prueba, que es un derecho constitucional. Y supongamos que este testigo, pese a que no declaró en investigación preparatoria, tiene información sumamente relevante, ¿bajo qué fundamento tendríamos que no admitirlo? Solo porque no declaró a nivel de investigación preparatoria, pero recordemos que durante la investigación preparatoria se recaba todo lo que pueda servir, ya sea desde la perspectiva de la fiscalía para que emita su acusación o sobreseimiento, o para la perspectiva de la defensa para que coadyuve a su teoría del caso, ¿no? Puede ser que no haya tenido conocimiento de ese testigo, por eso es que no lo llevó ahí. Y en función a que tenemos al derecho a la prueba, un derecho constitucional, el fundamento único de que por qué no declaró en la etapa de investigación preparatoria no puede ser óbice para poder rechazarlo o inadmitirlo. Entonces, si bien es cierto, la defensa o el Ministerio Público podría cuestionar, creo yo más que todo el Ministerio Público podría cuestionar y decir, pero respecto de qué va a declarar, porque si cuando declara investigación preparatoria tenemos su declaración y sabemos qué es lo que pretende declarar y qué es lo que se pretende llevar a juicio oral, ¿cierto? Y esta declaración también nos va a servir como qué, ¿se acuerdan? Para poder utilizar como, ay, se me fue la palabra, esta institución, eh, para contradicción, y hay una más. Se me fue el nombre. Es refrescamiento de memoria. Ahí está. La declaración previa la utilizamos como refrescamiento de memoria. Pero el hecho que no haya no quiere decir que no pueda ser admitido vía control probatorio, ya sea en etapa intermedia, o incluso, si te lo rechazan, como reexamen. De acuerdo, doctora. Nos preguntan, una prueba ilícita es aquella que vulnera el contenido esencial de un derecho fundamental. ¿Esto está aplicándose? ¿Esto se está aplicando? ¿O solo consideran la vulneración de los derechos fundamentales sin acreditar afectación a su contenido esencial? Ya, esa es una postulación y eso, como le comenté hace un momento, la Corte Suprema lo que hace o hace referencias aquí en este acuerdo plenario es solamente recordar, o mejor dicho, aclarar que una de las etapas, uno de los momentos para poder cuestionar la prueba de lista es en el control probatorio. Y considero que un momento anterior es vía tutela. Entonces, lo que el colega señala se mantiene, porque eso es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿No? O sea, todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional referido a la prueba ilícita y también lo que se ha desarrollado en doctrina se mantiene. Así que no es solamente el tema de lo que dice este acuerdo plenario y desconociendo todo lo anterior, no. Esto es muy cierto, ¿no? El tema de el contenido esencial de un derecho fundamental para poder hablar de prueba ilícita. Sí, tal cual lo deja ahí. No le escucho, doctor. Sí, doctora, le decía que estamos yendo a algunas otras consultas, pero también la saludan por su presentación, por su disertación. Em, mm, a ver. mm, Aquí le hago una pregunta, de repente me puede a dar ver, opción. sí, sí, sí. Ya, a ver, acá dice el doctor Juan, nos dice, si el Ministerio Público presenta su requerimiento de acusación fiscal, ¿ya? Y en el intermedio de su presentación y la audiencia de control de acusación, llegan nuevas pruebas. ¿Las puede presentar para esta audiencia o las tiene que presentar como prueba nueva en juicio? No, no, estimado Juan, lo puede presentar hasta antes de que culmine el debate probatorio. Esto nos recuerda a la Corte Suprema. Si es que tiene la calidad claramente de nueva prueba, y justo es lo que les decía, ¿no? O sea, ya para qué esperar a la etapa de inicio del juicio oral, ¿no? Que pase el tema de la conclusión anticipada para postular nuestro medio probatorio con calidad de nueva prueba. Si lo puedes hacer, yo pienso que ese es el razonamiento del juzgador, y lo es porque lo plasma así,
lo puedes hacer hasta antes de qué, hasta antes de que concluya el debate probatorio. Es decir, en el control formal, es decir, en el control sustancial y en el mismo control probatorio, porque a veces la audiencia de control probatorio te dura como 2 o 3 o hasta 4 o 5 sesiones, dependiendo del tipo de caso que tienes. Puedes presentarla a la segunda sesión que todavía de repente no ha culminado con la etapa de control probatorio. Claro que lo puedes presentar y no esperar hasta la etapa de juicio oral. Acá hay otra pregunta también, dice. Muchas gracias, dice Anónimo, no sé quién será Anónimo. Ya bueno, dice, en un caso el fiscal ha decidido acusar de forma directa. Sin embargo, ya una acusación directa, cuando me notifican a audiencia de control, obtengo un medio probatorio consistente en un video, el juez me lo rechaza. ¿Qué acción debería realizar ante tal situación? A ver, dice, ya una acusación directa, se te fue toda la etapa de investigación preparatoria. Te notifican a la audiencia de control. Ya, o sea, pasó los 10 días para poder presentarlo. Ya mire, aquí si el juez te rechaza, ya sea un video o cualquier medio probatorio, y tú estás todavía, y pesa aún una acusación directa, cuando no tienes toda la etapa o todos los meses que te da la investigación preparatoria, definitivamente, en principio, ante la admisión de un medio probatorio en la etapa de intermedia, es decir, en el control probatorio, te queda el reexamen, porque esto ya no es nueva prueba, porque ya lo planteaste ante el juez de investigación preparatoria, le diste a conocer, él lo analizó y dijo, ¿sabes qué? Por X razones te lo rechazo. Cuando te lo rechazan, teniendo a conocimiento tu postulación de tu medio probatorio, ahí cabe el reexamen, ya no es nueva prueba. Lo planteas como reexamen ante el juez de juzgamiento. Si supongamos que te lo rechaza, en la etapa de juzgamiento, tú tienes que dejar sentado, tanto en la etapa intermedia como en la etapa de juzgamiento, tú tienes que indicar, ante el juez de investigación preparatoria, me reservo mi derecho para hacerlo, para presentarlo en la etapa de juzgamiento. Y si te lo rechazan en la etapa de juzgamiento, lo mismo, me reservo mi derecho para, nuevamente puedes insistir como prueba de oficio, como en la segunda instancia, pero siempre reservándote tu derecho para hacerlo valer en la etapa correspondiente, como prueba de oficio o en segunda instancia. Porque esto, ojo, esta inadmisión y de repente es un video bastante relevante y que tenga que ver con el objeto de prueba, puede determinar la responsabilidad como no la de tu patrocinado, no sé si es acusado o patrocinado, qué sé yo, ¿no? Puede ser relevante y eso tú lo puedes llevar como fundamento para apelación e incluso a la Corte Suprema e incluso un habeas corpus. O sea, siempre tienes que dejarlo sentado eso, tú tienes que existir hasta el último. Es más, esto lo puedes utilizar también en un habeas corpus, pero primero lo que corresponde es el examen en el juicio. Te lo rechaza, te reservas, lo postulas como prueba de oficio. Te lo rechaza como en segunda instancia, doctor. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el momento para oponerse a una prueba ilícita en juicio podría ser el examen de pruebas admitidas al amparo del artículo 155, numeral 4? Vamos a ver qué dice el artículo 155, numeral 4. O antes de la actuación de medio de prueba. Mire, la Corte Suprema no lo dice específicamente cuál es el momento para poder cuestionar la prueba ilícita en la etapa de juzgamiento, pero yo considero que sí, efectivamente, en el reexamen, durante el reexamen o durante el, ¿no? Porque a veces depende del colegiado, del juzgado unipersonal, que a veces actúan primero la prueba nueva, otros a veces primero el reexamen, ¿no? Considero que debería estar primero el examen y luego la prueba nueva, ¿no? Pero independientemente de eso, sí, considero que tiene que ser durante el reexamen. Ahí tiene que darse a conocer al juez de investigación preparatoria que esta prueba debe inutilizarse, es decir, no debe ni siquiera de actuarse por ser ilícita bajo estos fundamentos A, B, C, D, E, no sé, los fundamentos que en ese momento se consideran. A
A ver, creo que hay tengo todavía tiempo para responder unas preguntas más, ¿no, doctor? Sí, quizás absolver una última consulta, doctora, y luego alguna idea final como para cerrar darle vuelta a su presentación, doctora. Ok, ok. A ver, vamos a ver de entonces. Hay varias preguntas. A ver, uno que esté bastante relacionado con el tema de... A ver, vamos con esta última, ¿sí? Porque son varias, ya me mareé. Dice, ¿qué pasa si una prueba admitida posteriormente se detecta que es ilegal, ¿no? O sea, que es ilícita, ¿no? Aquí la Corte Suprema dice lo ilegal, lo ilícito lo considera como igual, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso? Ya, se admite en la etapa intermedia, ¿no? Lo admite, y aquí justo va en razón a lo que les decía hace un momento, ¿no? Durante el examen se puede dar a conocer que la admisión de este medio probatorio tiene la característica de ilícito. Cualquiera de sus manifestaciones, por inconstitucional, por haberse, por encontrarse prohibida por ley, por haber sido realizada o obtenida de una forma distinta a la regulada por ley, cualquiera de estas manifestaciones que plantea nuestra Corte Suprema en este acuerdo plenario, se puede analizar o reanalizar o solicitar la exclusión de la admisión de este medio probatorio por ilicitud en el reexamen en la etapa de juzgamiento, ¿no? Si es que pese a ello, ¿no? Ya bajo el mismo fundamento o las mismas razones que le indiqué al anterior colega, si pese a ello se actúa en la etapa de juzgamiento, pese a ser ilícita, uno tiene que reservarse, o sea, mejor dicho, utilizar la característica de esta ilicitud, de esta prueba, ¿para qué? Para utilizarla en la apelación, vía apelación, que se condenó o que se absolvió a tal persona teniéndose en consideración esta prueba que es ilícita, por estos fundamentos A, B, C. Entonces, va a servir mucho en el momento, ya sea de la perspectiva del Ministerio Público o de la defensa, para el tema de la apelación, porque obviamente en una valoración conjunta, si es que la han admitido y la han actuado en la etapa de juzgamiento, van a tener que utilizarla. Van a tener que utilizarla al momento de valorarla. Y en esta valoración conjunta va a tener un resultado ya sea positivo o negativo desde la perspectiva de donde estés. Y si es que justo tú estabas cuestionando la ilicitud de esta prueba, puedes utilizarla como fundamento de apelación. Entonces, creo que con ello ya habríamos terminado, estimados colegas. Me encantaría seguir respondiendo algunas otras preguntas más, pero creo que ahí nos quedamos. Entonces, me gustaría cerrar la sesión del día de hoy resaltando los siguientes aspectos de este acuerdo plenario 3 de 2023, con las siguientes interrogantes. Primero, podemos solicitar al juez de investigación preparatoria como defensa un plazo ampliatorio cuando estemos ante un proceso complejo o un proceso de crimen organizado, un plazo ampliatorio para poder postular medios probatorios, aparte de los 10 días que nos otorga la ley. Sí, la Corte Suprema nos dice que sí. Ese plazo tiene la Corte Suprema ha señalado cuál es el plazo. No, no lo ha señalado. Va a tener que ser analizado caso por caso. Podemos presentar de manera tardía algunos medios probatorios en la etapa intermedia, sí, siempre y cuando no haya concluido el debate probatorio, no sea un pedido malicioso y no perjudique el derecho de defensa de las partes. ¿Podemos presentar objeciones tardías? También, bajo los mismos fundamentos que acabo de mencionar. ¿Y qué pasa si es que en algún momento se admite en la etapa de control probatorio una prueba ilícita?
¿Qué es lo que se tiene que dar a conocer al juez de juzgamiento? Lo que se tiene que dar a conocer justamente es la ilicitud de esta prueba y por lo tanto solicitar en la etapa de juzgamiento su exclusión, su inutilización. Con ello habríamos concluido con este acuerdo plenario y con esta sesión. Agradezco mucho su participación y sus preguntas y la invitación al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias, doctora Barzola. En verdad le agradecemos por su presentación, por su importante presentación. Del mismo modo, agradecemos a las personas que nos han acompañado durante esta tarde y esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión, doctora. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buenas tardes también con todos los asistentes a esta sesión. Gracias.